Bueno, les doy la bienvenida a todos que se conectaron y en esta tarde hoy vamos a terminar un poco la vida de San Francisco de Asís y veremos así, por así decirlo, su pasión y su muerte, ¿no? Como les decía desde un comienzo de estas conversaciones, a San Francisco siempre lo vieron como a un nuevo Cristo, ¿no? Que decían, un nuevo Cristo que se apareció en la tierra. Y también de una forma, aunque un poco, obviamente, muy diferente con respecto a Cristo, pero también Francisco vivió su pasión y su muerte. Empiezo leyéndoles una florecilla que nos hace entrar un poquito en el contexto de los últimos años de vida del santo. Dice esta florecilla: se hallaba San Francisco gravemente enfermo de los ojos y Messer Ugolino, cardenal protector de la orden franciscana, por el tierno amor que le profesaba, le escribió que fuera a encontrarse con él en Rieti, donde había muy buenos médicos de los ojos. San Francisco, recibida la carta del cardenal, fue primero a San Damián, donde estaba Santa Clara, esposa devotísima de Cristo, con el fin de darle alguna consolación, y luego proseguir a donde el cardenal lo llamaba. Pero estando aquí, a la noche siguiente, empeoró de tal manera su mal de ojos que no soportaba la luz. Como por esta razón no podía partir, le hizo Santa Clara una celdita de cañizos para que pudiera reposar. Pero San Francisco, entre el dolor de la enfermedad y por la multitud de ratones que le daban grandísima molestia, no hallaba modo de reposar ni de día ni de noche. Y como se prolongase por muchos días aquel dolor y aquella tribulación, comenzó a pensar y a reconocer que todo era castigo de Dios por sus pecados. Se puso a dar gracias a Dios con todo el corazón y con la boca, y gritaba en alta voz: Señor mío, yo me merezco todo esto y mucho más. Señor mío Jesucristo, pastor bueno, que te sirves de las penas y aflicciones corporales para comunicar tu misericordia a nosotros pecadores, concédeme a mí, tu ovejita, gracia y fortaleza para que ninguna enfermedad, ni aflicción, ni dolor me aparte de ti. Hecha esta oración, oyó una voz del cielo que le decía: Francisco, respóndeme. Si toda la tierra fuese oro, y todos los mares, ríos y fuentes fuesen bálsamo, y todos los montes, colinas y rocas fueran piedras preciosas, y tú hallaras otro tesoro más noble aún que estas cosas, cuánto aventaja el oro a la tierra, el bálsamo al agua, las piedras preciosas a los montes y a las rocas. Y te fuese dado por esta enfermedad ese tesoro más noble. ¿No deberías mostrarte bien contento y alegre? Respondió San Francisco: Señor, yo no merezco un tesoro tan precioso. Y la voz de Dios prosiguió: regocíjate, Francisco, porque ese es el tesoro de la vida eterna que yo te tengo preparado y cuya posesión te entrego ya desde ahora. Y esta enfermedad y aflicción es prenda de ese tesoro bienaventurado. Entonces, el final de la vida de San Francisco, como hemos escuchado en esta florecilla, fue marcado por grandísimos sufrimientos. Él desde un comienzo de su conversión había sufrido. Ante todo había sufrido el rechazo de su padre y el desprecio de sus compaisanos. Eso ya lo había mencionado. Cuando él cambió vida, se hizo pobre y se hizo
hermano de los leprosos, la gente le decía que era loco, que estaba loco, y lo despreciaba. Cuidado, no hay que pensar que él fuese superior a esos sufrimientos o a esos desprecios de la gente, como si no lo afectara el hecho de que la gente no lo quería y lo despreciaba, ¿no? Al contrario, ¿no? Él era una persona extremadamente sensible y deseosa de paz, de amistad, de poder amar, pero también de ser amado, ¿no? Y por eso sufría mucho, lo herían mucho las distancias que percibía con los seres queridos, con sus familiares y con sus paisanos. Prueba de esto es un episodio que ocurrió poco tiempo después de haber dejado su casa. Ya les recordé cómo su padre nunca aceptó su conversión. Es más, sufría tanto su padre al ver su hijo en medio de los pobres, siendo además una persona de un cierto nivel social, que cada vez que lo encontraba, que encontraba a Francisco por las calles de Asís mendigando, su padre lo maldecía a Francisco, ¿no? Un día, San Francisco llamó consigo a un pobre de la ciudad, prometiéndole compartirlo todo con él, todo lo que recibiera en limosna, todo lo que lo ganara con sus trabajos, si cada vez que su padre lo maldecía, ese pobre lo bendecía, ¿no? Hice ese trato con ese señor pobre, dice, tú cada vez que mi padre me maldice, tú bendíceme, ¿no? Y así podía contestarle a su padre, Pietro, que Dios le había dado un nuevo padre, que lo bendecía cada vez que éste lo maldecía, ¿no? Eso para decir que el santo es una persona humana, ¿no? Que ama y espera ser amado y por lo tanto sufre cuando no experimenta el amor de los demás, como todos nosotros. Entonces, para decir que los sufrimientos y sobre todo esas distancias de corazón, el no sentirse acompañado, querido, lo hacían sufrir, como a todas las personas. No era superior a esto. Vamos a ver entonces cuáles fueron los sufrimientos del final de su vida. Cuando ya tenía unos 40 años, los frailes se habían vuelto una orden religiosa afirmada e importante. Ya no recibían piedras ni lodo, como les tiraban a Pietro, no, a Bernardo en Bolonia, como escuchamos la vez pasada, sino al contrario, en lugar de piedras y lodo, recibían respeto, aclamación, y estaban recogiendo cierto éxito, ¿no? Lo cual hubiera satisfecho a todos, a cualquier persona, a cualquier fundador de una orden religiosa. Sin embargo, esto le angustiaba mucho a Francisco. El hecho de que los frailes cada vez estaban más enaltecidos, ¿no? Más reconocidos. ¿Por qué lo angustiaba? Porque personas que habían escogido el camino de la humildad total, ahora se veían muy enaltecidos, muy alabados en medio de la sociedad de su tiempo, ¿no? Y sabía que esto lo iba a llevar lejos de esa simple marginalidad que habían abrazado con su camino de vida. Eso parece paradójico, pero en realidad tenemos que pensarlo bien. Hay alegrías aparentes que nacen de la fama, de la gloria, de la satisfacción personal, las cuales en realidad no nos acercan a Dios, no nos ponen en relación con Él. Son satisfacciones terrenales y pasajeras. Francisco lo sabía, ¿no? Y había experimentado esas satisfacciones personales, la riqueza, la fama, la gloria, y había decidido renunciar a ellas de una vez para todas. Entonces, cuando ve que vuelven a llegar donativos, fama, amistades de gentes
poderosas, él en lugar de alegrarse se angustia y entonces siente que tiene que cambiar algo en su vida, ¿no? Claramente las personas que estaban a su lado no todas compartían esa su forma de pensar. Algunos empezaban a decirle, pues relájate, no está tan mal, si nos quieren, ¿no? Es bueno porque así nos escuchan más y se convierten más personas, ¿no? Pero siempre él reclamaba como un regreso a la pureza original, a esa sencillez evangélica, a esa pobreza evangélica. Por eso, en el mismo periodo de la fama de los franciscanos, se multiplicaban las incomprensiones a su alrededor. Y aquí hay que contar otro episodio de su vida. Cuando tenía ya esa edad, de unos 40 años, decidió peregrinar hacia Tierra Santa, dejarlo todo en Italia, dejar la orden, ponerse en camino para ir a los lugares sagrados donde había vivido Jesús. Era un gesto de extremo valor, entonces, emprender ese camino, porque la mayoría no regresaba cuando iban a Tierra Santa. Pero él quería dar un ejemplo de uno que sabía poner su vida en riesgo, ¿no? Que aceptaba hasta el riesgo del sacrificio de su vida para ir a Tierra Santa. ¿Por qué iba a Tierra Santa? Primero, para dar ese ejemplo. Segundo, no tanto por la curiosidad de conocer dónde había vivido Jesús, sino más bien para hacer como una cruzada de la reconciliación. Tierra Santa en ese entonces estaba ocupada por los islámicos, que la habían arrebatada de los cristianos. Los cristianos iban en guerras, las famosas cruzadas, en el intento de recuperar estas tierras, esos territorios, esos países. Y entonces había, durante la Edad Media, una continua pelea entre cristianos e islámicos. San Francisco quiere ir a Tierra Santa en una misión de paz y de reconciliación para intentar reconciliar cristianos e islámicos. Era una cruzada evangelizadora. Entonces va y efectivamente logra entrar en contacto, en diálogo con el sultán de aquel entonces, pero su misión dura muy poco porque tenía poco tiempo allí cuando llegó una embajada de Italia, una persona que le llevaba un mensaje y que le pedía regresar a Italia prontamente, rápidamente. De hecho, Francisco había dejado en Italia a 2 vicarios, a los cuales había encargado durante su ausencia llevar el mando de la orden franciscana, que ya contaba con miles de frailes. El mensaje de esa persona decía que los 2 vicarios no habían logrado mantener la concordia y la paz dentro de la orden franciscana. Entonces le pedían a él que volviera para arreglar los asuntos y los pleitos que se habían desatado con su departida. Entonces, él se da cuenta que una vez más tenía que cambiar sus planes para decidir obedecer a Cristo más que a sus propios proyectos. Deja la Tierra Santa, vuelve a Italia. Cuando vuelve a Italia, se da cuenta de cómo, como ya les dije, se habían creado tensiones, sobre todo en temas de interpretar cómo tenían que vivir los frailes, ¿no? Cuando vuelve entonces a Italia tiene que arreglar muchos pleitos, lo cual lo logra, pero en el mismo tiempo, y aquí se añade el último sufrimiento, se enferma gravemente. Probablemente por el haber estado en esas tierras de Egipto,
Al final de su vida, San Francisco se enfermó de una conjuntivitis, ¿no? Una enfermedad de los ojos, y de malaria, ¿no? La fiebre malárica. En particular, una especie de malaria que se llama cuartana, lo cual es una enfermedad que hoy curaríamos con antibióticos, pero entonces no había. Y era una fiebre que se manifestaba cada 4 días, cada 96 horas. Por eso se llama cuartana. Y cada 4 días tenía fiebre a 40, ¿no? Fiebre muy alta. Por eso le impedía, ¿no? Poder, daba mucho escalofrío, mucho sufrimiento, le impedía ya moverse mucho. Además tenía esa enfermedad de los ojos, por lo cual continuamente tenía infección que le quitaba la vista. Entonces, como hemos escuchado en la florecilla que le leí, los médicos acostumbraban curar esa enfermedad de una forma muy empírica, simplemente quemando con un hierro incandescente todos los tejidos al lado de los ojos, en las sienes aquí, hasta las orejas. Él fue a Rieti, donde lo invitó el cardenal para que lo operaran, le hicieran esa cirugía, le quemaron con ese hierro calentado en el fuego, toda esa parte con un sufrimiento muy fuerte, desde luego. Y esto lo hacían para quitarle esa molestia de la ceguera, para la infección de la conjuntivitis. ¿Y cómo mejoró? No mejoró. Se quedó con las quemaduras dolorosas y la conjuntivitis y la malaria. Desde luego, las personas seguían yendo a visitarlo, a buscarlo, para pedirle consejo, para conocerlo, hasta siendo que ya lo consideraban un santo, para llevarse un pedazo de su túnica, ¿no? De su vestimenta. Y él tenía que vivir, ¿no? El encuentro con muchas personas, tener que llevar los problemas de la orden en medio de esas enfermedades. Por eso pasaba algunos ratos en el centro, en Asís, en el centro de la orden, y otros ratos se retiraba en largos momentos de oración. Esa es una parte muy bonita de su final de vida. En particular tenía un lugar donde iba a pasar semanas en oración. Ese lugar es un monte llamado Avernia, que está en el centro de Italia, que una persona les había, digamos así, encomendado a los frailes para que tuvieran un lugar donde pudieran estar solos en oración. Él va a ese monte de la Avernia con 3 amigos frailes o 4, que eran los más íntimos, que los cuidaron en los últimos años de vida, y pasa, como les decía, largos días y semanas en oración. Durante este tiempo, el fraile León, que era uno de sus más queridos hermanos, le pide ayuda. Le dice: Padre Francisco, tengo una tentación muy fuerte. Pide por mí para que Dios aleje de mí esa tentación. Y entonces Francisco le escribe una cartita que ha llegado hasta nosotros de su mano con una oración. Esa oración que escribe dice así: Tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas. Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo, tú eres Rey omnipotente, tú Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra. Tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses. Tú eres el bien, todo el bien, el sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres amor, caridad, tú eres sabiduría, tú eres humildad, tú eres paciencia, tú eres belleza, tú eres mansedumbre, tú eres seguridad,
tú eres quietud, tú eres gozo, tú eres nuestra esperanza y alegría. Tú eres justicia, tú eres templanza, tú eres toda nuestra riqueza a satisfacción. Tú eres belleza, tú eres mansedumbre, tú eres protector, tú eres custodio y defensor nuestro. Tú eres fortaleza, tú eres refrigerio. Tú eres esperanza nuestra, tú eres fe nuestra. Perdón. Tú eres fe nuestra, tú eres caridad nuestra, tú eres toda dulzura nuestra, tú eres vida eterna nuestra, grande y admirable Señor, Dios omnipotente, misericordioso Salvador. Es una oración de alabanza, ¿no?, que enaltece a Dios con palabras que él tenía en la mente, en la memoria, porque las continuaba a repetir en oración y que había aprendido de la escritura. Y es bello porque a un fraile con una tentación, él le dice, pues reza esta oración cuando tengas tentaciones. Como decir, pon tu mirada en Dios, en la magnitud, en la majestad de Dios, y Él te ayudará a salir de la tentación. Eso además nos ayuda a entrar en los sentimientos que él tenía en los últimos meses de su vida, en medio de las incomprensiones de muchos frailes, en medio de que veía que la orden no marchaba bien, ¿no?, en medio de los sufrimientos corporales, ¿no?, de los cuales padecía mucho. Él tenía esos sentimientos de alabanza a Dios. Él tenía ese deseo de agradarle y alabarlo con todo su ser. Y fue justamente en ese momento que recibió los estigmas, ¿no? ¿Qué son los estigmas? Son las 5 llagas de la pasión de Cristo. Entonces, heridas que sin quererlo se le imprimieron en las manos donde Jesús tuvo los clavos, en los pies y en el costado, donde a Jesús le clavaron la lanza. Ahora, no podemos decir nada sobre los estigmas, en el sentido de que las fuentes históricas no dicen casi nada, nada más que las tuvo. Muy probablemente él mismo, confundido y, ¿cómo decir?, sobrepasado por lo que le había ocurrido, pidió a los frailes que se enteraron de lo que le había pasado que no le dijeran nada a nadie, ¿no? Les pidió que no difundieran la noticia de este hecho. De hecho, no se escribió prácticamente nada. De toda forma, podemos entender, ¿no?, por qué recibió los estigmas. Porque era un hombre que con todo su corazón había deseado hacerse uno con Cristo, donándole cada instante de su vida, cada pensamiento, cada acción, para su mayor gloria. Y por unirse tanto a Cristo, había llevado muchos hombres y mujeres a Dios, incluso sufriendo muchos dolores y sacrificios por amor a Él. Por esto, este santo recibió al final de su recorrido terrenal el signo de Cristo mismo, la marca del crucificado y del resucitado, porque también Cristo resucitado tiene los estigmas, tiene los signos de la pasión, como leemos en los evangelios. Pues él mereció llevar esos estigmas, esas llagas en su cuerpo por una misteriosa voluntad de Dios, porque fue como si desde el cielo le reconocieron realmente como un devotísimo discípulo de Cristo, ¿no? El signo de las llagas es como decir, tú realmente has alcanzado ya en esta vida
el deseo de hacerte uno con Él. Recordemos las palabras que San Francisco había recibido cuando abrió casualmente la Biblia para buscar una regla de vida. Entre esas palabras estaba el versículo del Evangelio que decía: si alguien quiere seguirme, que lo deje todo, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y venga tras de mí, ¿no? Con los signos de la cruz, de la pasión de Cristo, podemos decir que realmente San Francisco ya en su vida fue reconocido desde el cielo como uno que fielmente logró un seguimiento total de Cristo. Entonces sí podemos decir que él también vivió una pasión y muerte y luego una resurrección, una vida eterna como la de Cristo, porque hasta recibió los estigmas. Termino leyendo un breve extracto, un breve párrafo de una carta que Benedicto XVI, el Papa emérito, escribió hace unos días a la Iglesia polaca, en ocasión del centenario de San Juan Pablo II. El lunes pasado se cumplieron 100 años del nacimiento de San Juan Pablo II. Y él escribe una carta hablando de Juan Pablo II y también haciendo una reflexión sobre la santidad muy bella. Dice: según el reglamento de la Iglesia, la santidad puede ser reconocida por dos criterios: las virtudes heroicas y el milagro. Es decir, cuando se hace un proceso de canonización, deben de haber esos dos criterios: las virtudes heroicas, cómo vivió uno en su vida, y el milagro, el hecho de haber realizado al menos un milagro. Los dos criterios están estrechamente vinculados. La expresión virtud heroica no significa una especie de hazaña olímpica. Al contrario, a través de una persona y en una persona se revela algo que no proviene de él, sino que se hace visible la obra de Dios en y a través de él. No es una competencia moral de la persona, sino renunciar a la propia grandeza. El punto es que una persona deja que Dios trabaje en ella y así el trabajo y el poder de Dios se hacen visibles a través de ella. Bellísima descripción de la santidad. Y además, qué bien San Francisco representa esa idea. No es una competencia moral de una persona, sino renunciar a la propia grandeza. Pensemos en San Francisco, renunció a todo, incluso a su propia grandeza, y por eso Dios lo hizo santo, lo enalteció. En él se hizo realmente visible la obra de Dios, ¿no? La misma orden que nació de él, tantos hombres y mujeres que siguieron a Cristo por medio de su testimonio, son obra de Dios. Y dice Benedicto XVI, lo mismo se aplica a la prueba del milagro. Aquí tampoco se trata de un evento sensacional, sino de la revelación de la bondad de Dios, que cura de una manera que va más allá de las meras posibilidades humanas. El santo es un hombre abierto a Dios e imbuido de Dios, el que se aleja de sí mismo y nos deja ver y reconocer a Dios es santo. ¿Okay? Eso nos ayuda mucho porque Benedicto XVI, como siempre, es muy claro, muy sencillo. Bueno, muy claro sobre todo, y dice la esencia de las cosas, ¿no? La verdad de las cosas. El santo es aquel que se aleja de sí mismo y nos deja ver y reconocer a Dios, ¿no? A esto estamos llamados todos, a esta santidad, de alguien que se aleja de sí mismo para dejar a los demás reconocer la obra de Dios en él. Ok, aquí termina hoy la clase, la conversación, bueno, la clase, y ahora sí, abrimos a la conversación sobre lo que hemos escuchado.
Quienes quieran intervenir, escriben en el chat o si no, levantan la mano. Yoli. Bueno, el día de hoy hice un repaso de todas las conversaciones y bueno, es fascinante. Fascinante volver a escuchar pues esta vida tan intensa. En realidad fue una vida muy intensa por entregar su vida a Cristo. Bueno, hubo una pregunta que nos hiciste que creo que es una de las principales preguntas que pueden haber, en donde dice que ¿en quién descansa nuestro corazón? Y aparte de ello, encuentro que para poder tener un camino, bueno, tal vez sería ilusorio, similar a él, imposible, pero algo congruente pues a esta etapa o este deseo que tenemos, de tal manera que estamos aquí inclusive en esta conversación tan intensa. La base de todo estriba en la oración y en las buenas obras, en las obras para alguien más, ¿no? Pero el que dice renuncia a ti mismo y bueno, pues no es tan fácil, ¿verdad? Hacer a un lado todas nuestras pretensiones, ¿verdad? Personales, como humanos, pero aquí nos vuelves a repetir que a través de la oración puedes vencer, bueno, no lo vences tú, lo vence otro, ¿no? Entonces es grande. Gracias. Gracias a ti, Yoli. Sí, la oración es la gasolina del motor. Sin oración nos quedamos áridos como la tierra que no recibe agua durante mucho tiempo. Lupita. A ver. Luego Erlinda. Lupita, tienes que quitar el mudo. Ahí estás. ¿Ya me escuchas? ¿Cómo ¿Sí? lo quito, padre? ¿Cómo lo quito? ¿Cómo No, lo sí, quito? te ¿Ya me escucho, te escuchas? escuchamos. ¿Qué? ¿No me escuchas? Sí, te escuchamos. Ok. Sí, Sí, te escuchamos. bueno, ahorita que dices, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Sí, ok. sí. Este final que tuviste, que nos dices, dice, el santo es aquel que se aleja de sí mismo y se deja reconocer por la obra de Dios en él. En los temas que hemos tenido con Ceci, también igual nos ha hablado de la santidad y de que todos tenemos o podemos pues pensar en ello, ¿no? Obviamente, pues simples humanos, mortales, llenos de pues no sé, de pecados. Es como que difícil pensarlo, ¿no? Llegar a siquiera pretenderlo, ¿no? Pero como dice Ceci, pues más que nada es algo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ¿no? La gracia. Tal vez no de llegar a ser santos, pero sí por lo menos hacer un camino, un buen camino y sobre todo, pues hacer lo que quisiera Dios, ¿no? Que es llevar la palabra,
un poco más allá de nosotros mismos, ¿no? O sea, no guardarnos nada de lo que hemos tenido la fortuna de que pues ustedes estén con nosotros y nos estén dando estos temas, que nos estén enseñando, que nos estén incluso, ¿por qué no?, hasta prepararnos para pues llevarlo un poquito más allá, un poquito más adelante de nosotros mismos, ¿no? Pero como ustedes nos dicen, es más que nada, no es algo que nosotros podamos, que salga de nosotros, pues vaya, es algo que debemos de pedir al Espíritu Santo, debemos de pedirle esa gracia, no quizá de llegar a ser santos, como lo repito, pero sí por lo menos ir haciendo ese camino, ¿no, Padre? O al menos es lo que yo hasta ahorita, de todas las conversaciones que hemos tenido contigo y los temas que hemos tenido con Ceci, es lo que he entendido y he comprendido, ¿no? Y pues más que nada era eso lo que quería yo comentar. Les voy a compartir una... Todo es cosa de pedirlo al Espíritu Santo, pedir esa gracia, ¿no? Sí. Les voy a compartir una... A ver si logro. Tú lo puedes todo. No, ese es el punto. Que no es cierto. Ahora, es muy importante esto que dices. Hay que pedir llegar a ser santos, ¿no? Tiene que ser una oración que hacemos a diario, ¿ok? Por eso les quiero compartir algo, que ahorita aquí está. Que es una pequeña imagen, aquí la ven. Bueno, esta se llama Chiara Corbella Petrillo, una joven italiana que murió a los 28 años, santa, ¿ok? Muy joven. Y realmente están haciendo que es el proceso de beatificación para reconocer su santidad. Un día, ojalá podamos ver su historia. Pero claro, sería interesante. Mira lo que escribió esa Chiara, se llama, cuando era niña de 7 años. Escribió esa oración. María e Gesù, vi prego, fate che io diventi santa, ¿no? María y Jesús, os ruego que hagáis que yo me vuelva santa, ¿no? Wow. Una niña de 7 años. Y se volvió santa. Pues todavía no tiene el título oficial, pero conoce su historia, dices, esta es santa, ¿no? Y entonces, por eso digo, es muy importante tener presente eso, ¿no? Que todos los días, como Chiara, que hacía estos 7 años, pidamos a María y a Jesús que nos haga santos. Claro. Primero. Segundo, otra cosa que aprendí esta semana de San Francisco, es que él ¿cómo decir? No demoraba en pedir a Dios, al Espíritu Santo, que lo alejara de las tentaciones. ¿Sí? ¿Me explico? Todos tenemos tentaciones porque el diablo existe y a menudo nos pone trabas, nos tienta con cualquier cosa, ¿no? Y nosotros somos libres, ¿no? De quedarnos en la tentación y en la ilusión de placer que nos deja, o simplemente por pereza o por cualquier razón, o también somos libres de decir, Dios, ayúdame, ¿no? Sácame de esto. Claro. Y San Francisco no demoraba, no dejaba pasar tiempo y había aprendido a pedir luego a Dios, Dios, ayúdame, Dios, perdóname, ¿no? Dentro de sí. Yo creo que esto es algo que yo tengo que aprender, ¿no? Y se lo digo también a ustedes para que lo aprendamos, ¿no? Realmente Dios nos ayuda cuando le pedimos que aleje de nosotros una tentación. Nos ayuda realmente. Pero hay que pedírselo y pedírselo deprisa, ¿no?
Sí, porque, constantemente. ajá, sí, sin demora, sin esperar que las cosas se vuelvan mayores, ¿no? Sí, sin Más tardanza. grandes. Ujú. Así es. Bueno, le paso, gracias Lupita, le paso la palabra a Linda. Sí, Bueno, Sí. así se oye. Este, con todo esto que hemos estado hablando que nos han estado hablando de la santidad, pues he encontrado un poquito de paz y sosiego, porque para mí el concepto de santidad era algo inalcanzable, porque los modelos que yo he leído, que he visto, pues siempre hablan de cosas extra, extraordinarias, y cuando pues uno se conoce un poquito dice, no, pues esto no es para mí, esto no es, o sea, inclusive hasta se me hacía algo pretencioso, este, querer, llevar una vida de ese estilo, ¿no? Porque lo sentía fuera, pues que Dios fuera de mi alcance, y que Dios pues había escogido a estos seres este, por una misión específica, ¿no? Cuando he oído leído la vida de Sor Faustina y así de muchos santos, pues los sentía inalcanzables. Pero ¿qué me ha hecho ubicarme? ¿Qué me ha hecho centrarme en que la santidad está al alcance de todos? Pues con personas que he convivido y que he visto, sin que ellas se den cuenta, pues que tienen algo de eso, ¿no? No a los niveles que nos ofrecen, que nos da la vida de estos santos, sobre todo el de San Francisco, que es especialmente para mí extremo en todos los aspectos, ¿no? Esto, este, también el que lo que dijiste la semana pasada, pues me dejó muy en paz, que nos acepta, que no tenemos que dejar de ser uno mismo para alcanzar eso, que no tenemos que dejar de ser, no tengo que dejar de ser Erlinda para que yo pueda, pues si no conseguir la santidad, al menos llevar un camino acorde al Evangelio, acorde a las enseñanzas de Cristo. Y pues a lo que llegué dije, pues quédate en paz. Dios sabe cuál es tu camino, cuál es tu vida, qué puedes dar, qué no puedes dar, te conoce, te hizo. Y lo que acabas de decir ahorita de San Francisco, que sufría, que estaba necesitado de amor, pues eso me maravilló, ¿no? Porque era un hombre tan sensible tal vez como nosotros, pero que pudo encontrar su compañía, y aliviar su dolor, pues de la mano de Jesús. Así Es es. todo. Gracias, Linda. Bueno, da gusto que se revela útil esto, ¿no? Te ayuda. Sí, mira, yo no había entendido ahorita Ángeles, luego sigue Ángeles, no había entendido esta cosa de que uno tiene que seguir siendo uno mismo hasta que conocí de cerca la historia de los santos, ¿no? Pues los santos son personas ordinarias, ¿no? Que realmente se vuelven transparentes a la obra de Dios, pero la obra de Dios no es que les quite su personalidad a ellos o les, digamos, sí, los transforme en algo que ellos no sean, ¿no?
¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es así, porque Dios también lo ha creado así, ¿no? Y lo ha plasmado por medio de experiencias que Él ha querido, ¿no? Entonces, más que volvernos diferentes de lo que somos, es pues alejarnos, sí, del pecado, eso sí, ¿no? Y el pecado es algo que nos deforma, pero es como, digamos así, quitarle el lodo a un cuerpo, ¿no? O quitarle el polvo a una pintura, ¿no? Digo, para hacer otro ejemplo, no es quitar la pintura, ¿no? Es quitarle el pecado a la persona, es decir, es buscar vivir la gracia de Dios totalmente y renunciar al pecado realmente, lo cual lo permite Dios. Pero no es volverse diferente de lo que somos, ¿no? Ángeles, adelante, te escuchamos, Ángeles. Gracias, Padre. Pues sí, gracias. De acuerdo a lo que usted está diciendo ahorita, que todos los santos pues fueron personas como nosotros, ¿no? Creadas por Dios, cada quien con sus virtudes, su carácter, su inteligencia. Y bueno, el padre Larrañaga de Talleres de Oración y Vida decía que el camino para llegar a ser santos es que cada día que podamos hacer obras de santos. Pueden ser obras muy sencillas. Para empezar, orando, estar muy cerca del Señor, pidiendo siempre al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine, para poder actuar. Hay una frase en Talleres de Oración que dice: ¿qué haría Jesús en mi lugar ante cada situación? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y eso nos ayuda, nos puede ayudar a actuar de una manera no como ángeles, ¿no? Sino ponerme a pensar cómo es Jesús con todo ese amor, con toda esa entrega, con esa compasión, siempre ayudando. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y digo yo, con obras, pues, no sé, incluso puede ser como ahorita, en esta situación, apoyando a una persona con la oración, ayudándola, no sé, tal vez con unos alimentos, llevando la despensa. Hay muchas cosas, acompañando a una persona al hospital, hablarle por teléfono. Entonces, no es nada más que, digo, obviamente, como dice Linda, San Francisco, bueno, es el santo de los santos, ¿no? Entonces, pero personas normales han llegado a ser santas. Y yo considero que todos, tal vez no podemos llegar a ser santos, pero podemos ir actuando. ¿Qué haría un santo? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y preguntarnos así cada momento de nuestra vida. Y en estos momentos que esta situación nos permite tal vez obrar con buenas obras. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Gracias, Padre. Gracias a ti. Otra petición. Ahora esta es una petición, que si nos puede compartir la oración que acaba de leer, de tú eres santo, tú eres fuerte, tú haces maravillas. Y también Tere lo escribió. Se lo voy a poner en el... La voy a poner en la página de la parroquia, ¿sí? Sí, gracias. ¿Le parece? Sí, muchas gracias, Padre. Ok. Bueno, entonces terminamos aquí. A menos no había otros, ¿verdad? Ok. Pues si terminamos aquí. En la página de la parroquia ya puse un texto que es la carta de Benedicto XVI que les mencioné anteriormente.
la carta completa. Es como una breve biografía que hace Benedicto XVI sobre San Juan Pablo II, la historia de la vida de San Pablo II, escrita por Benedicto XVI brevemente, pero muy, muy bella, ¿no? Por eso la puse allí para que pudieran tenerla. Y luego entonces voy a poner esta alabanza de San Francisco, esta oración, para que también tengan esta oración, ¿sí? Bueno, nos vemos en 8 días, dentro de 8 días, primero Dios. ¿Sí? Que estén todos muy bien. Ok, gracias. Gracias, Padre. Igualmente. Nos vemos, Padre. Gracias, Padre. Hasta Saludos. luego, cuídense mucho.